Buenas noches, hermanos queridos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes, es una alegría, es un gozo estar aquí en las alturas de Riobamba, ¿no? Las alturas de Yucur. Y también saludo a nuestros hermanos que están por internet, conectados con nosotros, les mandamos un saludo muy grande a cada uno. Y qué alegría poder estar aquí alrededor de la palabra del Señor. Para mí es un gozo, una alegría. Así que démosle gracias al Señor por este momento, ¿les parece? Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor. Padre bendito, amado Señor, nos acercamos ante tu bendita presencia, donde hay plenitud de gozo, ante tu santa presencia. No somos dignos de estar delante de ti, no somos dignos de recibir tu gracia y tampoco somos dignos de servirte, pero tú lo has querido en tu buena voluntad y por eso te damos las gracias. Gracias por Cristo nuestro Señor, nuestro mediador, nuestro redentor. Gracias también por esta hermosa congregación que tú estás formando aquí en las alturas de Yucur. Gracias porque tú les has traído tu palabra, porque has sido misericordioso en que ellos puedan conocer a Cristo. Bendícenos esta noche, Señor. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Y gracias porque tenemos tu palabra. Gracias también por nuestro hermano David, su esposita y sus hijos que con tanto amor te sirven aquí. Bendícenos en este momento. Abra nuestros entendimientos y que podamos recibir tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, ¿estamos listos? Muy bien. Bueno, nuestro hermano David anunció el tema acerca del bautismo. Bueno, no es algo nuevo porque nuestro hermano David les ha estado enseñando acerca de eso y es un mandamiento muy importante del Señor. Sin embargo, hay ciertas verdades de la palabra que a veces no logramos entender bien porque tenemos en nuestra mente pensamientos acerca de eso que no nos dejan comprender lo que es verdaderamente. Por ejemplo, hay personas que ya piensan o tienen una imagen de Dios y eso les impide conocer a Dios verdaderamente. Por ejemplo, el común de las personas cree que Dios es bueno. Bueno, y la verdad es que Dios es bueno. Pero piensan que Dios no va a condenar a nadie. Pero ellos no entienden que Dios también es justo. A veces, el hecho de que ellos quieran pensar de que Dios no va a condenar a nadie, les impide entender lo que Dios es realmente, que también es un Dios justo y que Él salva, pero por medio de su Hijo. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a la fe cristiana, a veces llegamos con pensamientos que nosotros hemos aprendido anteriormente y necesitamos entender correctamente lo que dice la palabra y no lo que nosotros queramos que ella diga. Y una de las cosas donde muchas veces nosotros no entendemos es acerca del bautismo. Específicamente, casi la mayoría de los que estamos aquí o de los que vivimos aquí en el Ecuador, aunque yo vengo de otro país, pero venimos, o la mayoría de las personas vienen del contexto católico, de la Iglesia Católica Romana, donde fueron enseñados, donde fueron criados, no solo ustedes, sino sus padres y sus abuelitos y sus antepasados. Ahora, el tema que yo quiero hablar específicamente, y lo quiero hacer con mucho amor y con mucho respeto, es acerca del bautismo católico y la Biblia. La pregunta ¿es el bautismo de la Iglesia Católica realmente el bautismo que la palabra de Dios enseña? La única respuesta es conociendo lo que dice la palabra. Pero primeramente, yo tengo aquí unos dibujos que quiero compartir con ustedes. A través de estos dibujos, permítanme, yo voy a ir mostrando para que podamos recordar lo que vamos aprendiendo. Y primeramente vamos a ver un panorama de la historia de cómo se fue entendiendo el bautismo a través de la historia hasta llegar al entendimiento que la Iglesia Católica Romana tiene hoy con respecto al bautismo. Pero para eso vamos a ir a los comienzos de todo. Entonces, primeramente, hermanos, permítanme, vamos a ir al libro de los Hechos. Porque ¿dónde comienza a practicarse el bautismo cristiano? Es en el libro de los Hechos de la Biblia. Bueno, vamos a ir volando por el libro de los Hechos porque hay muchos textos que vamos a ver. Pero la pregunta es, ¿cómo entendían los cristianos del libro de los Hechos o los cristianos del primer siglo, cómo entendían ellos el bautismo?
Bueno, vamos a ver algunas evidencias. Y lo que vamos a ver aquí es que en el libro de los Hechos vamos a ver algo que se repite constantemente. Vamos a ir viendo algunos versículos. Tengo muchos aquí, pero no vamos a poder verlos todos porque el tiempo no nos va a alcanzar. No nos van a alcanzar las 3 horas que voy a estar hablando aquí. No, tranquilos. 1 hora y media nomás. Ok, tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Mire, yo quiero que usted me tenga paciencia porque vamos a tener que ir avanzando un poco rápido, ¿no? Porque el hermano David ha dicho que esto es una conferencia, entonces hay que abarcar un tema amplio en poco tiempo. Entonces, dice la palabra en Hechos 2:41, después de la primera predicación del apóstol Pedro, había venido el Espíritu Santo y los creyentes hablaban en otros idiomas. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y predica el Evangelio. ¿El resultado cuál fue? Versículo 41 del capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí hay algo maravilloso. Mire, está diciendo que como 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Bastante, ¿no? Y nosotros pensamos que aquí éramos muchos. Allá eran 3.000. Pero dice algo interesante. Dice que primeramente recibieron la palabra y después que recibieron la palabra se bautizaron. ¿Qué quiere decir recibir la palabra? Bueno, muy bien, gracias. ¿Ha sido participativa la reunión? Está muy bien, excelente, gracias. Ya estoy al tanto entonces. Muy bien. Muy bien. El apóstol Pedro había predicado la palabra. ¿Pero qué palabra había predicado? Que Cristo Jesús es el Mesías, el Salvador, y que solamente Él nos puede salvar y perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que la gente recibió la palabra? Que ellos aceptaron el mensaje. Es decir, que ellos creyeron lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y cuando ellos recibieron esa palabra, cuando la entendieron, cuando la aceptaron, o como dicen ustedes aquí, cuando aceptaron al Señor en su corazón, cuando creyeron en Cristo, cuando aceptaron ese mensaje de la palabra, ahí entonces ellos dijeron, eso es verdad, lo creemos, se bautizaron entonces. 3.000 personas. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor haga esa obra aquí, en Yucut, y de hecho la está haciendo. Después dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Dice que había un joven, bueno, no sé si era joven o no, pero era un hermano que era de la iglesia y era un hermano muy dinámico, era un hermano servicial que se llamaba Felipe. Era contado entre los diáconos, de los hermanos que servían. Y dice que Felipe fue a predicar el Evangelio a una provincia llamada Samaria. Era una provincia que no querían mucho los judíos, pero él fue a predicar allá porque el Evangelio debe predicarse a toda criatura. Y dice el versículo 12, pero cuando creyeron, la gente, ¿no? Leamos juntos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Muy bien, no solo hombres, también mujeres, ¿no es cierto? Pero qué interesante, ¿no? Dice que Felipe estaba predicando la palabra y la gente creyó el mensaje que predicaba Felipe. Y cuando ellos creyeron, ¿qué mensaje? ¿Qué predicaba Felipe? Lo mismo que predicó Pedro, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede perdonar nuestros pecados porque Él murió y resucitó. Entonces ellos creyeron el mensaje y se bautizaron, tanto hombres como mujeres. ¡Qué maravilloso! Después, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 13. Ahí el versículo que sigue. Dice también creyó Simón, que era un brujo, ¿no? Habiéndose bautizado. Y estaba con Felipe y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, ese es un caso especial porque Simón después muestra que él realmente a lo mejor, no sabemos, pero a lo mejor no se convirtió. Pero aquí la palabra nos dice, sin lugar a dudas, de que él, antes de bautizarse, primero que dice, creyó y después de eso se bautizó. Y andaba con Felipe para todas partes, no se despegaba de él. Después llegamos al capítulo 8 ahí, versículos 36 y 39. ¿Ya lo tienen?
Tenemos que avanzar rápido. ¿Cuánto tiempo tengo, mi hermano? 3 horas. 3 horas. Ya, entonces vamos a hacer un receso después. Para el cafecito. No, mentira. Ok. Dice el versículo 36 que Felipe se había acercado a un hombre etíope, de Etiopía. No confundir con miopía, eso es problema a los ojos. Dice que era un funcionario de la reina y había ido a Jerusalén y estaba leyendo un rollo de la Biblia que hablaba de los sacrificios del Señor Jesús por nosotros. Y dice que Felipe le comenzó a predicar, se acercó y comenzó a predicarle. Y pasó algo, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, no lean. ¿Qué es lo que impediría a él que fuera bautizado? A ver. Bueno, muy bien, que no creyera, ¿no? Veamos lo que dice la Biblia, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, etcétera, etcétera. Pero interesante, ¿no? Porque él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta es: si tú crees, bien puedes. Por lo tanto, si no creía, ¿qué pasaba? No podía ser bautizado. Hermanos, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 17 y 18. Capítulo 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías, aquí tenemos cuando el apóstol Pablo se convirtió, y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces el apóstol Pablo, previamente a eso, había ido hacia la ciudad de Damasco con la autorización de tomar presos a todos los cristianos, porque él estaba en contra. Los judíos estaban en contra y le habían enviado a él a tomar presos a los cristianos. Pero en el camino se le aparece el Señor, y él ahí cree en el Señor, se rinde ante él, y el Señor lo envía a predicar la palabra. Entonces Dios le envía y él queda ciego porque vio una luz tremenda, como se le apareció el Señor. Y dice que llegó a la casa de Ananías, que era un discípulo del Señor, y Ananías le bautiza a Pablo, quien llegó a ser después el gran apóstol Pablo, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos avanzando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47. El apóstol Pablo había ido a predicar a la casa de unas personas que no eran judías, eran griegos, eran gentiles, como se llama en la Biblia. Y hasta ese momento los cristianos pensaban, casi todos eran judíos, y no entendían que el evangelio también era para los que no eran judíos. Y entonces Pedro va a la casa de un hombre llamado Cornelio, y dice que comenzó a predicarle la palabra. ¿Y sabe lo que pasó? La gente, así como ustedes están aquí, estaba Pedro predicando en una casa, y la gente comenzó a hablar en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar en otros idiomas sin haberlos aprendido. Es un milagro, ¿no? Yo quisiera que el Señor me diera el milagro de hablar inglés, pero no me lo ha dado a mí. A los probables sí que ha dado hablar inglés. Por eso dice la casa de los gringuitos. Cuando usted va a Chambo y toma el taxi, ¿cómo se llama? La camioneta. La única forma de saber que va acá es a la casa de los gringuitos. Entonces ellos podían hablar otros idiomas sin haberlos aprendido. Esa es una señal milagrosa de que tenían el Espíritu Santo. No estoy diciendo que eso pueda pasar ahora, ¿no? Por lo menos a mí no me ha sucedido. Entonces el apóstol Pedro estaba con otros judíos y él queda sorprendido de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo. Y entonces mire lo que dice el apóstol, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces mire, ellos no tenían que ser bautizados para recibir el Espíritu Santo. Primero recibieron el Espíritu Santo y ahora debían ser bautizados. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo?
La palabra de Dios estaba haciendo efecto. El Señor estaba obrando mientras Pedro predicaba. Y el Señor usaba la palabra y estaba convirtiendo los corazones. Y ellos se estaban convirtiendo al Señor. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Después tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice que el apóstol Pablo, junto con otro hermano que estaba con él, fueron a orar a un lugar y ahí conocieron a una mujer llamada Lidia. ¿Alguien de aquí se llama Lidia? ¿Ninguna? Tú no te llamas Lidia, hijo. Lidio quizás. Bueno, yo conozco un hermano que se llama Lidio, pero eso es muy diferente. Ok, y dice que Lidia, versículo 14, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Ella, sí, mire, ojo, ella adoraba a Dios. No estamos diciendo que era convertida, pero ella ya estaba consciente de que el Dios de la palabra, el Dios de los judíos, era el verdadero Dios. Y dice que ella estaba oyendo a estos apóstoles, y mire lo que dice: y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba ahí, hablando la palabra de Dios. Y dice que Dios abrió su corazón. Es decir, que Dios tuvo que hacer una obra en ella para que ella pudiera escuchar la palabra. ¿Sabe usted que nadie puede escuchar la palabra de Dios si Dios no obra en su corazón? Ojo, que es muy diferente que usted me escuche a mí hablar, y otra cosa muy diferente que usted escuche a Dios hablar en este momento. Muchas personas pueden escuchar al hermano David cuando él predica en el pátio, en el tablero, ¿no? Muchas personas pueden oír a un hombre hablar, pero cuando Dios obra en el corazón y abre el corazón, la persona escucha a Dios hablar a través de su mensajero. Necesitamos que Dios haga una obra en nosotros para poder escuchar su voz. Y entonces, y cuando dice que el Señor abrió su corazón para que escuchara la palabra, versículo 15, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y gozad, y nos obligó a quedarnos. Ella les obligó a quedarse en la casa. Hubo un cambio en ella. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó antes de que ella se bautizara? Aunque fuera bautizada, primero Dios abrió su corazón para que recibiera la palabra. También tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 al 34. El apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados por predicar la palabra. Y el encargado de la cárcel estaba ahí cuidando, el carcelero. De repente vino un terremoto. Y entonces el carcelero iba a sacar la espada para quitarse la vida. Porque quizás el castigo iba a ser peor de que se le escaparan los presos. Pero Pablo y Silas dijo: tranquilo, todos estamos aquí. Y de hecho todos los presos estaban ahí. Entonces el hombre quedó tan sorprendido que cayó de rodillas y le dijo a Pablo y a Silas: señores, aquí dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué una maravillosa bendición. Que cuando alguien de la familia, especialmente cabeza de hogar, cree en el Señor, Dios va a obrar para que sus hijos también crean. Generalmente eso es lo que ocurre. Y mira lo que dice después. Ya no termina ahí. Dice que, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces ellos le hablaron la palabra, le explicaron el mensaje de la palabra. Versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué ocurrió antes de que él se bautizara? Le hablaron la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 34. Y llevándola a su casa, les puso la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio de comer. Qué rico no haber estado en la cárcel tanto rato, tantos días, quizás no sabemos, para que le dé una buena comida después. Qué maravillosa manera de agradecer la palabra, ¿no? Y dice, y se regocijó él con toda su casa, ¿de qué? De haber creído. Es decir, cuando dice toda su casa, es todos los que vivían en su casa. Hermanos, hijos y también empleados que estaban ahí, todos se alegraron, ¿de qué? De que ellos habían creído en el Señor. Vamos. También tenemos Hechos 18, versículo 8. Dice que el apóstol Pablo entró a predicar a una sinagoga.
Y cuando él entraba a una sinagoga era difícil, porque a veces lo terminaban echando de ahí. El apóstol Pablo era bien arriesgado. Era valiente ese hombre. Estaba dispuesto a dar su vida por predicar la palabra. Pero dice que se convirtió el principal de la sinagoga, el que estaba a cargo de la sinagoga. La sinagoga era un lugar, así como una iglesia cristiana, así como este lugar. Y generalmente era así, era la casa de alguien que tenía un cuarto para que se leyera la palabra de Dios. Ahí se reunían los judíos a leer el Antiguo Testamento. Pero ellos necesitaban entender que el Salvador prometido, que Dios prometió en el Antiguo Testamento, ya había venido y que es Cristo. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Entraba a la sinagoga y predicaba que Cristo era el Salvador. El resultado es que a veces los judíos se enojaban y le mandaban sacando, pero siempre había algunos que creían en el Señor. Y aquí pasó algo maravilloso. Y Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, el que estaba a cargo de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Entonces vemos que él creyó con toda su casa. Y muchos más creyeron. Y después que creyeron, ¿qué pasó? Les bautizaron. Ahora vamos al último texto de Hechos. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 1 al 7, amados hermanos. Avancemos al siguiente capítulo, la siguiente página. Capítulo 19, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos, por todos, unos 12 hombres. ¿Sabe lo que pasó con ellos? ¿Sabe que en la Escritura se mencionaban dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre del Señor Jesús? Que no quiere decir que deba bautizarse solo en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se le llama el bautismo de Jesús porque es una identificación con Cristo. El bautismo de Juan era antes de que viniera el Señor Jesús, o incluso cuando él ya estaba aquí. Pero Juan decía, el profeta Juan, no el apóstol, él decía: va a venir el Mesías, el Salvador. Por lo tanto, arrepiéntanse, reconozcan su pecado, para que cuando Él venga, ustedes crean en Él. ¿Sabe? Voy a explicar un poquito. ¿De dónde venía esta costumbre de bautizarse? En el Antiguo Testamento, sabemos que los judíos eran los descendientes de Abraham, los descendientes físicos de Abraham, que a ellos les fue dado la palabra. Pero los demás pueblos que no eran judíos eran llamados gentiles, y generalmente, o todos ellos, eran paganos, adoraban a dioses falsos. Pero cuando alguno de estos gentiles reconocía que el Dios de los judíos era el verdadero Dios, él tenía que demostrar que estaba arrepentido de sus pecados, y lo hacía sumergiéndose en agua. Y a eso confesaba que era pecador y confesaba al Dios de los judíos. Ahora, cuando vino Juan, él le dice a los judíos que ellos deben bautizarse en arrepentimiento, con arrepentimiento. ¿Sabe lo que está diciendo los judíos? Ustedes, aunque son judíos, aunque han tenido la palabra de Dios, ustedes son tan pecadores como los gentiles. Por eso ustedes deben bautizarse. Ustedes deben reconocer que son verdaderamente pecadores para poder recibir al Mesías cuando venga. Entonces, ese será el bautismo de Juan. Era una manera de demostrar que yo estaba arrepentido para poder recibir al Mesías cuando viniera. Pero lo que pasa es que seguramente estas personas de aquí ya habían sido bautizadas, arrepentidas, para esperar al Mesías. Pero a lo mejor no entendieron que el Mesías ya había venido. Ellos realmente no habían puesto su confianza en el Señor Jesús todavía. Es por eso que ¿quién es el que está predicando aquí? Pablo les predica, y ahí ellos entienden que Jesús es el Cristo y ya vino. Y entonces ellos creen ese mensaje y son bautizados otra vez, pero en el bautismo de Jesús. Es decir, ya
No el bautismo para esperar que venga el Mesías, sino un bautismo para confesar que el Mesías ya vino. Entonces, voy a hacer una pregunta, a ver si hemos estado atentos. ¿Qué es lo que se repite en cada uno de los textos que hemos leído? Que primero recibieron el Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien. En todo el libro de los Hechos, el testimonio de los Hechos, vemos que todas las personas que fueron bautizadas, primero creyeron en el Señor. Primero recibieron la palabra. Primero Dios obró en ellos dando el arrepentimiento y la fe. Y luego vino el bautismo. Entonces, aquí tenemos, por sobre todas las cosas, la autoridad de la palabra que nos dice que todos los que se bautizaron, el testimonio de todos los que se bautizaron en el libro de los Hechos, primero creyeron para luego ser bautizados. Ahora, ¿qué pasó después en la historia de la iglesia? Vamos a ver el progreso de la historia hasta llegar a lo que la Iglesia Católica cree en el día de hoy. Entendamos, a todos nos pasa que entendemos las cosas, pero después nos podemos desviar. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia. ¿Sabe lo que tiene que hacer la iglesia siempre, todos los años? Volver a la palabra. Volver una y otra vez a la palabra. Siempre reformarse. Siempre volver a la Escritura. Porque la autoridad en la cual se basa nuestra fe no son las interpretaciones de los hombres. No son los mandamientos de hombres. Es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el progreso de la historia. ¿Qué pasó entonces después de los hechos? Digamos los primeros siglos. Aquí tenemos los primeros siglos. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos ahora que en el libro de los hechos todos los que creyeron, todos los que fueron bautizados primero creyeron. ¿Qué pasó en los primeros siglos? En siglo I, siglo II, siglo III, por ahí. Bueno, es difícil saber lo que pasó en el pasado, pero ¿cómo podemos saber lo que la gente creía en el pasado? ¿O cómo podemos saber lo que la iglesia creía en el pasado? Si no podemos, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber qué creían los cristianos 100 años atrás? Si yo no tengo apenas 37 años. Soy viejo, pero no tanto. Bueno, la palabra, muy bien. Pero ellos, hace 100 años atrás, escribieron libros, escribieron documentos. Al leer esos documentos, yo me doy cuenta de lo que ellos creían. Por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce el credo de los apóstoles? ¿Sí? Bueno, ese credo de los apóstoles fue más o menos elaborado entre el siglo IV al siglo VI. Ese documento nos permite entender que los creyentes de esos siglos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, creían que había una sola iglesia y creían que había el perdón de los pecados, etc. ¿No es cierto? De la misma manera, en estos siglos hay algunos hermanos, obispos como pastor, teólogos que dejaron algunos escritos. Y en los primeros siglos no encontramos mucha evidencia que se hayan bautizado personas que no creían en el Señor, o más específicamente los bebés. Ya, los bebés tan bonitos que son algunos, ¿no es cierto? Muy bien. No hay evidencia de que se haya practicado el bautismo a los bebés o a alguien que no haya creído en el Señor todavía. Por ejemplo, tenemos algunos escritos aquí. Hubo un hermano que se llamó Policarpo. Él fue discípulo del apóstol Juan. Y él escribió una teología sistemática, es decir, escribió varios libros tratando de explicar todas las doctrinas de la Biblia. Y en ninguno de esos habla acerca del bautismo de los bebés. En todo lo que él escribió de todas las doctrinas de la Biblia, nunca habla nada del bautismo de los bebés, ni de que se bautice a alguien que no haya creído en el Señor. Hay un documento que se llama, aquí voy a hablar un poquito de historia, ¿ya? Y de ahí cuando llegue por acá, ahí vamos a volver a la palabra otra vez. Ahora vamos a examinar la historia para luego responder con la Biblia, ¿ok? Así que paciencia. Yo sé que están listos con la Biblia ya. Le queman las manos por buscar los textos bíblicos. Muy bien. Entonces, hay un documento que se llama la Epístola a Bernabé. Y ahí hay un capítulo donde se habla del bautismo. Y solamente se refiere a los creyentes. Y dice una parte de ese escrito, que fue escrito más o menos entre el año 120 al 130 después de Cristo.
es un documento antiguísimo, dice una parte: descendemos al agua llenos de pecado y vileza, y salimos llevando fruto en nuestros corazones, temor y esperanza en Jesús, en el Espíritu. Pero no habla nada del bautismo de bebés. ¿Me comprenden? Ahora, hay otro documento muy antiguo que fue escrito aproximadamente entre el año 100 al año 110 después de Cristo. Hablamos de muchos siglos atrás. Se llama la Didache, o la Didache. Yo no sé hablar de esos idiomas antiguos. La Didache. Y es un documento, un manual de instrucciones de cómo se debía reunir la iglesia, cuántos días debían ayunar y cómo se debían bautizar. Y no se habla nada del bautismo de infantes. Lo único que se dice es cómo se debe administrar el bautismo, en qué tipo de agua se debe hacer. Se dice que ojalá sea en agua corriente o en agua estancada y otras cosas más. Pero no habla nada acerca del bautismo de los hijos, de los bebés. ¿Me comprende? Solo dice cómo se debe administrar el bautismo, cómo se debe sumergir a la persona, etc. ¿Me comprende? Después, a mediados del siglo II, hubo un teólogo llamado Justino Mártir, que fue un apologista, un defensor de la fe. Y entonces él dice así: ¿cuántos se convencen y tienen fe en que son verdaderas estas cosas que nosotros enseñamos y decimos, y prometen vivir conforme a ellas? Se les instruye ante todo para que oren y pidan con ayunos perdón a Dios de sus pecados anteriormente cometidos, y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego les conducimos a un sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, en el bautismo son regenerados ellos. Bueno, aquí vemos varias cosas. Primero, aquí vemos que este teólogo, Justino Mártir, explica que la persona antes de ser bautizada tenía que pasar por un periodo de instrucción, un periodo de ayuno, tanto la persona que iba a ser bautizada como el que le iba a bautizar. Y después de eso podía ser bautizado. Entonces, vemos claramente aquí, él no menciona nada de los bebés, pero por el contrario menciona que era necesario que la persona a ser bautizada tenía que primero pasar por un proceso de preparación. Y bueno, él dice algo extraño, dice que la persona va a ser regenerada por el bautismo. Ahí vemos un error que de a poquito se fue infiltrando en la iglesia, y vamos a explicar después. Hay un error que comenzó a infiltrarse, que era pensar que el bautismo podía dar una nueva vida a la persona. Pero de eso voy a hablar después. Pero ya comenzó, y eso dio lugar a otras cosas, que ya vamos a hablar. Entonces, vemos claramente en los escritos de los primeros siglos, ¿sí están conmigo? Si no, vamos a decir que repartan café, para que no se me queden dormidos. Entonces, vemos claramente, hermanos, que en los primeros siglos, especialmente los primeritos siglos, no había evidencia de que se haya bautizado a nadie que no haya creído y que no haya sido bien preparado primero para el bautismo. En algunos casos, la persona tenía que esperar 1, 2 o hasta 3 años para ser bautizado. ¿Por qué es esto? Mire, en el libro de los Hechos, vemos que la gente, ¿cuánto tiempo de lo que creían eran bautizados? Al instante. ¿Y por qué ellos cambiaron después? ¿Por qué ellos tenían que preparar más a la gente? Mire, en el libro de los Hechos, la mayor personas que se convirtieron eran judíos. Ya tenían conocimiento de la palabra. Pero a la medida que el cristianismo comenzó a llegar, la palabra de Dios, a los gentiles, a los que no tenían conocimiento de la palabra, ellos, acordémonos, que ellos estaban más metidos en el pecado. Digamos, los judíos también eran pecadores, pero ellos ya sabían que no tenían que venir adulterio, ya sabían que no tenían que hacer muchas cosas. Tenían pecado, el orgullo y muchas cosas más. Pero en cambio los paganos vivían en pecados horribles por no tener la luz de Dios, ¿me comprende? Por lo tanto era requerido primero que ellos conocieran bien la palabra y que también hubiera un testimonio de realmente un cambio en sus vidas, ¿me comprende? No es lo mismo venir acá a Yucú y predicarles el Evangelio. Yo sé, todos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento, ¿no? Y también necesitamos ver en ustedes que Dios haga una obra de transformarles. Que ir a una cárcel, ¿no? Ahí necesitamos ser más estrictos porque son personas que han estado... Todos somos pecadores, ¿me comprende? Pero son personas que han vivido de una manera más profunda, quizás, ¿me comprende? Quizás
metidos en la droga, algunos han vivido en adulterio, han cometido crimen horrible, de modo que es necesario esperar un poquito más para ver un verdadero cambio y estar seguro que la persona se ha convertido. Entonces vemos claramente que en los primeros siglos había un entendimiento que la persona necesitaba dar evidencias de su conversión y que debía estar preparada. ¿Se puede hacer eso con un bebé? No se puede. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces al siguiente periodo. Avancemos porque el tiempo se nos va. ¿Ya? Aquí tengo bastante periodo. Sé que acorté un poquito porque eran más. Entonces, tenemos el periodo sacramentalista. ¿Bien? ¿Pueden ver ahí, no? Muy bien. Bueno, el periodo sacramentalista, ¿se acuerdan lo que yo hablé aquí? Que hubo Justino Mártir, si no me equivoco, me cuesta mucho aprenderme los nombres, ¿no? A veces hasta mi nombre se me olvida. Entonces, Justino Mártir ya en lo que él escribió da una señal de algo equivocado que se estaba infiltrando. Él decía que la persona al salir del agua sale regenerada. Eso es lo que llevó luego al sacramentalismo, entre otras cosas, no fue el único que pensaba así. El sacramentalismo es el pensamiento de que los sacramentos pueden impartir la gracia de salvación, o que la salvación de Cristo la recibimos por medio de los sacramentos, que yo al bautizarme recibo la vida nueva o el perdón de mi pecado. Entonces, esa creencia se fue infiltrando en la iglesia, tanto que en este periodo, que también está entre los primeros siglos, la iglesia llegó a la conclusión de que el bautismo aportaba gracia para alcanzar la salvación. Es por eso que se establecieron en la iglesia católica muchos sacramentos, y mientras más sacramentos, el bautismo, la confirmación, la primera comunión y esto y lo otro, mientras más avanzaba uno, más gracia de salvación recibía. ¿Me comprende? Eso no está correcto porque eso no es lo que enseña la Biblia. Ya voy a explicar al final. Entonces, esto dio lugar a que se pensara, si el bautismo puede impartir la gracia de la salvación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bautizar para que la gente sea salva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Bautizarles para que sean salvos. Entonces, ellos llegaron al error de pensar que el bautismo contribuía a la salvación de la persona, y por eso ellos pensaron que era necesario bautizar a los bebés, ojalá lo más pronto posible, para que recibieran esa gracia de salvación. Entonces todo parte con un mal entendimiento de lo que es la salvación y cómo se recibe. ¿Cómo se recibe la salvación? Por gracia, ¿ya? ¿Y cómo se recibe esa gracia? Recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Muy bien, la palabra dice por la fe. Ya lo voy a explicar más al final. Bueno, ustedes ya lo entienden. Pero este es el problema. Entonces, este pensamiento llevó a algunos y a la iglesia de a poquito a pensar que los bebés necesitaban ser bautizados porque necesitaban asegurar de que ellos alcanzaran la salvación por medio del bautismo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Tertuliano, que fue un líder de la iglesia en África, en el año 200 aproximadamente. Él no estaba de acuerdo con esta práctica, o por lo menos no estaba de acuerdo al 100%, y él dijo lo siguiente: por tanto, según la condición y disposición de cada uno, y también conforme a su edad, es más provechoso postergar el bautismo, sobre todo en el caso de niños pequeños. En su libro, ese es el libro que lo saqué yo. Entonces, él creía que el bautismo debía ser postergado, especialmente para que el niño tuviera un mayor entendimiento. De alguna manera estaba de acuerdo con el bautismo de los bebés, pero quizás no inmediatamente. De alguna manera él pensaba que debía tener algún entendimiento. Pero vieron otros que sí estaban plenamente de acuerdo con este pensamiento. Orígenes, quien fue un erudito teólogo que vivió en Alejandría, lo que hoy es el Cairo, la capital de Egipto, él pensaba que los bebés debían ser bautizados para que sea quitada la polución o la contaminación de nuestro nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Este autor... Ellos pensaban que con el bautismo pueden borrar el pecado original. Muy bien. Por favor, venga a dar la conferencia.
mejor no lo puedo haber dicho yo. Ok, gracias. Entonces, justamente, pensaban que el bautismo podía borrar el pecado original del bebé. ¿El pecado original qué es? El pecado que heredamos de Adán y Eva. Otra más que queda en la conferencia. El pecado que heredamos de Adán y Eva. Somos pecadores por causa de que nuestro padre Adán desobedeció a Dios y nos metió a todo el pecado. Pero Cristo en nuestra cabeza, y si nos sometemos a Él, lo reconocemos con nuestra cabeza, Él nos trae el perdón, lo que no hizo el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, también en el año 251 aproximadamente, hubo un concilio, una reunión de los líderes de las iglesias, y ellos establecieron que el bautismo debía otorgarse lo más rápido posible y que no debía retrasarse. No sea que al hacerlo expongamos el alma del niño al riesgo de perdición eterna. Entonces ellos en ese concilio del año 251 pensaron que el bautismo debía administrarse al niño rápidamente antes que el niño, en caso de que muriera, se fuera a la perdición eterna. ¿Me comprenden? Y la última referencia que vamos a dar en este tiempo es San Agustín, que es un teólogo que admiramos mucho porque tenía muchas cosas buenas y maravillosas, pero también tenía cosas equivocadas. Y entonces, él pensaba que no solo el bautismo, sino que también la Eucaristía o la Cena del Señor debían administrarse a los niños también, a los bebés, para que puedan recibir la gracia de la salvación. Él escribió lo siguiente, dice: si pues como concuerdan tantos testimonios divinos, ni la salvación ni la vida eterna debe ser esperada por alguno sin bautismo y sin el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Son cosas prometidas en vano a los infantes sin estos sacramentos. Él está diciendo, no podemos prometer a los bebés que tengan la vida eterna si no les damos el bautismo y el cuerpo y la sangre del Señor, que es la Eucaristía, ¿no? Entonces él pensaba, incluso él era más consecuente con ese error, porque él decía, bueno, si los bebés tienen que ser bautizados para recibir la gracia de la salvación, entonces también hay que darle la cena del Señor, la Eucaristía, ¿no? Porque a través de la Eucaristía, como ellos eran sacramentalistas, pensaban que a través de la Eucaristía también recibían la gracia de la salvación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Podemos concluir esta etapa. Tenemos en el libro de los Hechos el testimonio de que todos los que creyeron fueron bautizados. O los que fueron bautizados primero creyeron. Creyeron para recibir la salvación, luego bautizaron. En los primeros siglos no había evidencia de que se bauticen los niños, pero sí había la semilla de pensar de que el bautismo otorgaba parte de la salvación. Ya más adelante se estableció este periodo que se le llama sacramentalista, donde ellos llegaron a la conclusión de que era necesario bautizar a los bebés porque el bautismo borraba el pecado original y de alguna manera proporcionaba la regeneración, la vida nueva. ¿Ok? Y entonces llegamos a lo que hoy conocemos como se empezó a formar y a gestar y a establecer lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasó ahí? En ese tiempo entonces hubo un hombre llamado Constantino. Constantino quería ser emperador y había un emperador que ya estaba en las últimas. Y entonces Constantino dijo, él sabía que había un gobernador romano llamado Magnentius, ¿cómo se dirá también? Y este gobernador Magnentius era el que iba a heredar el trono del imperio. Entonces Constantino decide ir y pelear contra él para él luego ser el emperador. Y entonces Constantino, en ese tiempo la iglesia cristiana era perseguida, y él decidió pedirle ayuda al Dios de los cristianos. Él no era cristiano. No sé si realmente lo fue algún día. Pero él dice que pidió ayuda al Dios de los cristianos para que le ayudara a vencer al gobernador romano y ser el emperador. Y él tuvo un sueño, y en ese sueño vio una cruz. Y escuchó una voz que dijo, por ese signo vencerás. Y entonces él comenzó a clamar y pensando poner su confianza en el Dios de los cristianos, y no, resulta que él ganó la batalla y llegó a ser el emperador. Entonces, supuestamente, Constantino se convirtió. Yo no sé si fue verdaderamente su conversión o no. Lo importante es que él eliminó la persecución que había a los cristianos. Pero ¿qué hizo él también? Como llegó a ser el emperador,
él estableció que el cristianismo era la religión oficial, y no solo eso, obligatoria. Obligatoria. Y además estableció que para ser ciudadano romano tenías que ser cristiano. ¿Y cómo te hacías cristiano? Como decían ellos anteriormente, por medio de los sacramentos. Entonces, aquí en el periodo sacramentalista, ellos pensaron que era necesario bautizar a los bebés para que recibieran la gracia de la salvación, el perdón del pecado original o la regeneración. Tomándose de eso, fue necesario en esa época que los hijos de los creyentes fueran bautizados para también poder ser ciudadanos romanos. Es decir, yo soy romano y mi familia somos romanos. ¿Y por qué tus hijos no son bautizados entonces? Porque ser romano es ser cristiano. Tenía que bautizar a tus hijos también. Entonces ya vemos que hubieron dos necesidades que ellos pensaron en su mal entendimiento, por las cuales, o dos razones por las cuales ellos pensaron que era necesario bautizar a los niños. Primero, porque pensaban que el bautismo proporcionaba la gracia de la salvación. Y segundo, para poder ser un ciudadano romano. Fue así entonces como de a poquito, por desviarse de la palabra, por no poner a la palabra como el centro, sino otras cosas, que ellos comenzaron a establecer este dogma, o esta enseñanza, o esta creencia equivocada, de que el bautismo es necesario para los bebés. ¿Me comprende? ¿Qué cree la Iglesia Católica Romana en el día de hoy? La Iglesia Católica Romana en el día de hoy cree lo siguiente. Yo tengo aquí algunas preguntas del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. La pregunta 252 dice así. No lo busquen porque ustedes no tienen el Catecismo Romano. Ok. ¿Con qué nombre se conoce el primer sacramento de la iniciación? Y la respuesta es: el primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Hasta ellos entendían eso, ¿no? Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo e iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Eso es lo que dice en la pregunta 252 el Catecismo de la Iglesia Católica del día de hoy. La pregunta 258. Creo que hay varias versiones del Catecismo Católico, ¿no? Puede ser que los números no coincidan, porque hay varias ediciones. La 252 dice: ¿por qué la Iglesia bautiza a los niños? Y aquí está la razón por la cual la Iglesia Católica Romana, la misma razón por que toda esta historia lo creyeron. La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser librados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica? Que los bebés necesitan ser bautizados para poder ser perdonados del pecado original. Después hay otra pregunta, los 261. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Y la última pregunta dice, la última que voy a considerar, ¿no? 263. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original. No es que yo estoy pensando que la Iglesia Católica dice a los romanos. Ellos lo dicen. La Iglesia Católica Romana dice: el bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante. La gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión de los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. O sea, el bautismo es el sello, es que te da la salvación para siempre. No sé por qué hay purgatorio después, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo se orquestó? ¿Cómo se originó? Partiendo por la semilla de que alguien podía ser regenerado por el bautismo, pasando a entender de que los sacramentos impartían la gracia de salvación, para luego ser parte de la ciudadanía romana,
para luego entonces oficialmente la Iglesia Católica Romana decir en sus documentos que el bautismo otorga el perdón de los pecados, por eso es necesario que los bebés sean bautizados. ¿Cómo les parece? Muy bien, voy a respirar. Ahora la pregunta es, ustedes con el conocimiento que ya tienen, ¿eso concuerda con lo que dice la palabra? Vamos a ver entonces, a confirmar eso que ustedes han respondido, y vamos a ver lo que dice la Escritura. Primeramente, como ya hemos visto en el libro de los Hechos, la palabra claramente dice que hay que creer para ser bautizado. Aquí vimos, ¿no?, tantos textos que vimos en el libro de los Hechos, pero vamos a ver uno más. Por favor, vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 16. Nuestro hermano David leyó la gran comisión de Mateo al comienzo de la prédica. Bueno, esta es en la versión del Evangelio de Marcos. Aquí dice claramente el Señor, mire, el Señor se reúne con sus discípulos y le va a dar el mandamiento de bautizar. Pero aquí el Señor es bien claro. Es bien claro. ¿Qué dice aquí el Señor? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el Señor Jesucristo les dijo que vayan y hagan discípulos. Aquí le dice, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no dice, el que se bautizare y creyere será salvo. ¿Dice así? No, dice el que creyere y fuera bautizado. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, amados hermanos. La palabra aquí, el Señor mismo establece el orden. El orden es que primero crean y luego sean bautizados. Ahora, aparentemente el texto está diciendo que hay que creer y ser bautizado para ser salvo, las dos cosas. No, solo hay que creer para ser salvo. Pero la evidencia de que tú crees es que vas a obedecer los mandamientos de Dios, incluido el bautismo. Pero si no crees, eres condenado. Aquí no dice, si no te bautizas, eres condenado. Aquí no está diciendo que si alguien no es bautizado, será condenado. No, está diciendo si alguien no cree, si alguien no confía en el Señor, será condenado. Pero anteriormente dice que el que creyera y fuera bautizado, el que está diciendo que es cierto, solo la fe es la que nos salva. Pero la fe verdadera viene acompañada de un cambio, de una transformación, donde el creyente anhela obedecer a Dios e identificarse con Cristo. Por lo tanto, hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en el Señor, yo me arrepentí, pero no han dado el paso del bautismo. Es como decir, yo amo a mi esposa, la quiero, pero no me he casado con ella todavía. Bien, ¿cómo es la cosa? ¿Me comprendes? Si eres realmente cristiano, vas a identificarte con Cristo por medio del bautismo. Entonces, aquí vemos claramente que la respuesta que la palabra da es que aunque la iglesia haya instituido que es necesario el bautismo de los infantes, de los bebés, y pensar de que el bautismo es parte de la salvación, otra cosa es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que hay que creer, hay que confiar en el Señor para luego ser bautizado. Entonces el punto es aquí. El punto es que la iglesia necesita volver otra vez a la Escritura. Y eso es lo que ocurrió en la Reforma. En la Reforma, estos hombres de Dios que levantó se dieron cuenta que la iglesia se había desviado de la doctrina y que no solo el bautismo, sino otras cosas la iglesia estableció para ser salvo, como las indulgencias, como comprar un documento donde el Papa te concedía el perdón. Y ellos dijeron, no, es el Señor Jesucristo el que da el perdón, no el Papa, ni tampoco el bautismo. Es Cristo el que salva, no un acto que yo haga. ¿Me comprende? Eso no quiere decir que el bautismo no tenga valor. El bautismo tiene mucho valor, pero hay que darle el valor correcto. No tiene un valor para salvación, sino tiene un valor para el creyente, para afianzar su fe, ¿me comprende? Y como un testimonio de mi fe. Entonces, en primer lugar, la Escritura dice que claramente hay que creer para ser bautizado. Pero también la Escritura nos dice que la salvación
comienza o Dios comienza y exige de nosotros el arrepentimiento y la fe. Es por medio de la fe que nosotros recibimos la gracia de Cristo, no por medio de un sacramento. El sacramento es una señal de haber recibido la gracia de Cristo. No es lo que me lleva a la gracia de Cristo, ni es la que asegura que yo recibiré la gracia de Cristo. El arrepentimiento es lo que me conduce a la fe, y la fe es lo que me hace recibir la salvación. Marcos capítulo 1. El primer mensaje del Señor fue más corto que el mensaje que yo he predicado acá. El mensaje del Señor Jesucristo era sencillo. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 1, permítame, me equivoqué la cita aquí, donde dice el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 1, versículo 14, parece que es, ¿o no? Sí, 15. 15. ¿Qué dice? ¿Me lo puede leer alguien, por favor? 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchas gracias. Aquí el Señor Jesucristo comenzó su mensaje, y el mensaje del Señor era más corto que el que he predicado hoy. Y él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué hay que hacer para entrar? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje sencillo que predicó el Señor. Arrepentirse, reconocer la suciedad de mi pecado, reconocer que he ofendido a Dios. Y entonces debo creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aunque en la palabra a veces el arrepentimiento se cambia de orden, a veces se muestra después de la fe o antes de la fe, aquí el Señor Jesucristo dice que debemos arrepentirnos, debemos reconocer nuestra maldad y de ahí creer en el Señor. Y ahí entraremos al reino de los cielos. Ahí se recibirá la gracia. Por la fe. Dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de un sacramento, por medio de la fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Otra vez el apóstol Pedro predicando. Y el apóstol Pedro dice aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro hablándole a los judíos les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento ya hemos dicho, reconocer el pecado, darse cuenta, admitir que uno es pecador, que ha ofendido la ley de Dios. ¿Y qué es convertirse? Dejar las cosas del mundo para seguir a Cristo. Puede ser, eso está un poquito más del arrepentimiento y la regeneración. Convertirse en la Biblia, viene la palabra que significa cambio de dirección. Que yo iba para allá, ahora voy para acá. Pero ¿qué es la conversión y el arrepentimiento? Esto es lo que no es. Esto es lo que no es la conversión. El arrepentimiento no es esto. Voy por mi vida pecando como hacemos todos los seres humanos. Y me predican el Evangelio. El hermano ahí está con su tablero predicando, ¿no? Me encanta cómo predica el hermano. Yo predico con dibujitos. Muy bien. Entonces me predica el Evangelio. Y yo escucho que soy pecador. Entonces yo decido cambiar y vivir una vida diferente. ¿Eso es la conversión? No, porque no se trata de mí. Yo no puedo cambiar mi vida porque me parece que soy pecador. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y conversión es, yo voy en mi vida caminando, vivo en el pecado, vivo hacia el pecado, hacia la maldad, mi deseo y pensamiento, me predican el Evangelio, que soy pecador y que Cristo murió por mí, me doy cuenta, digo estoy mal, no puedo, pero tampoco puedo cambiar, no tengo poder. Entonces, miro a Cristo por la fe y me agarro de Cristo, y Cristo me cambia de vida. ¿Me comprende? Eso es la conversión. Cuando cambiamos de dirección hacia Cristo, es la fe. Y ahí dice que nuestros pecados son perdonados. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ningún momento la Escritura dice que es necesario el bautismo para salvación.
Si fuera así, entonces, ¿por qué la palabra dice en todas partes que hay que creer en el Señor para ser salvo? ¿Por qué el que estuvo crucificado al lado del Señor y clamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fue salvo? ¿Fue salvo o no? El Señor le dijo, el otro no, el que clamó sí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? ¿Se fue al paraíso o no? Sí. ¿Se bautizó? No podía porque estaba ahí muriendo. Es la fe en el Señor Jesucristo el medio por el cual recibimos la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el bautismo si no es para recibir la salvación? Entonces, el bautismo es una señal de mi unión con Cristo y es una confesión de que yo creo en Él. ¿Me comprende? ¿Qué es el bautismo? Es la señal de que yo ya estoy unido a Cristo, de que yo pertenezco a Él, de que morí con Él y resucité con Él en una vida nueva. Es una señal de algo que ya ocurrió, no de algo que va a ocurrir o que podría ocurrir. Es una señal de algo que ya ocurrió. Y es una confesión pública de mi fe. Ahí tenemos algunos textos. Gálatas 3, 25 al 27. Ya estamos en la recta final, hermanos. Muy bien. Gálatas, sí, nos queda una más. Gálatas 3, 25 al 27. Dice que la ley es lo que nos conduce a Cristo. Porque al mostrar nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad de salvación. ¿Ya? Por eso se llama ayo, es decir, uno que conduce, uno que lleva hacia alguien. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo. Es la fe en Cristo la que me hace un hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué bautismo está hablando aquí? ¿Sabía usted que hay varios bautismos en la Biblia? ¿Sí? El bautismo de Juan, el bautismo del Señor Jesús. Pero está otro bautismo, el bautismo espiritual. Mire, a veces nos cuesta entender cuándo la Biblia habla del bautismo en agua y cuándo habla del bautismo espiritual, porque en las dos usa la palabra bautismo. Pero ¿sabe lo que es la palabra bautismo? Es una transliteración de una palabra griega. ¿Qué es una transliteración? Por ejemplo, escuchar cuando dicen es semán. ¿Se admite, no es cierto? ¿Qué es lo correcto en nuestro idioma? Ese hombre. Pero nadie dice así, ¿no? Ese hombre, ese man. Está utilizando una palabra en otro idioma, en nuestro idioma, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó con la palabra griega baptizo. El equivalente a esa palabra no es la palabra bautismo. La palabra bautismo es buscar las palabras en nuestro idioma que suenen igual a la palabra original en el otro idioma. Bautizo, bautismo o bautizo. Pero la traducción de esa palabra es sumergir. Esa sería la palabra. Por ejemplo, la palabra iglesia. Aquí nosotros usamos la palabra iglesia para algo que no esté relacionado con la iglesia. Alguien dice, la iglesia del agua se reunió. ¿Qué decimos? La cooperativa del agua, ¿no? O la sesión del agua, ¿no es cierto? La palabra iglesia es una transliteración. Es la palabra griega eclesia que se buscó cómo podría sonar en nuestro idioma iglesia. Y se creó esa palabra, por así decirlo, en nuestro idioma. Pero la palabra iglesia se usaba para otras cosas. A veces los judíos se reunían y se llamaba iglesia. A veces los romanos se reunían y se llamaba iglesia. ¿Saben por qué significa la palabra iglesia? Asamblea. La asamblea constituyente. Nosotros nos decimos la iglesia constituyente. No, porque no es una palabra de nuestro idioma, por así decirlo, sino que sí es de nuestro idioma ahora, pero se tomó la palabra griega y se transliteró. Pero la traducción correcta sería asamblea. Por eso hay iglesias que se llaman asamblea de hermanos, asamblea de Dios también, pero bueno. Entonces, pero bueno, estamos aquí ahora, ¿no? Ok, entonces, asamblea, ¿no es cierto? Entonces, bautizo, la traducción sería inmersión o sumersión. Vamos a leer este texto otra vez, pero no vamos a usar la palabra bautizo o bautizar.
sino sumergir o sumergidos. ¿Ya? Leamos todos juntos. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice la palabra que los creyentes hemos sido sumergidos en Cristo. Ese es el bautismo espiritual. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Está hablando del bautismo en agua? No, está hablando de que el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire, por ejemplo, quiero hacer una ilustración. Necesito a tres personas, a 4 personas necesito, 4 niños, 4 jovencitos o niñas. Venga para acá. 2 más. Como dicen en el tenis, 2 más. Muy bien. Ya, ustedes dense la mano. Hagan una ronda. Una ronda, muy bien. Ya, eso, ustedes la ronda. Necesito ¿tú? El cumpleañero. ¿El compañero? Después te contamos. Ok, bien. Tómense, ellos son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es una persona que Dios está obrando. Yo soy el Espíritu Santo. Ellos son el cuerpo de Cristo. Es una representación, por favor. Es algo didáctico. El Espíritu Santo, que voy a hacer yo del Espíritu Santo, obra en este corazón para que él se arrepienta. Y entonces él va arrepintiéndose y creyendo en el Señor. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo sumerge en el cuerpo lo bautiza en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está ahora el creyente? ¿Está fuera de Cristo o está en Cristo? ¿Está fuera de la iglesia o está en la iglesia? ¿Y quién hizo eso? El Espíritu Santo. Muy bien, pueden tomar asiento. Aplausos para la obra. Ok, muy bien. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. Muchas veces se habla del bautismo en la Biblia, pero a veces no se refiere al bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de lo que ocurrió en el bautismo espiritual. ¿Me comprende? Por ejemplo, hay un texto muy hermoso que dice en Efesios, no lo tengo aquí, habla de aquellas cosas que nos unen. La iglesia permanece unida, pero es una unión no física, sino espiritual. Si usted cree en el Señor, yo también creo en el Señor, estamos unidos. Por eso tenemos amor a pesar de conocernos recién o poco. Yo no estaba mucho tiempo con ustedes. La última vez que prediqué en la reunión aquí fue cuando se reunían arriba, ¿no? Y la otra que prediqué fue allá en la reunión de los niños. Primera vez que predico en este salón. Pero ¿sabe qué? Yo tengo amor por ustedes, porque yo sé que ustedes han creído en el Señor. Y hay ese cariño, hay algo, ¿me comprende? Yo incluso me he encontrado con personas de mi misma nacionalidad. Yo soy chileno, no soy de la costa, por si acaso. Bueno, soy de la costa, pero de la costa de Chile. Porque a veces piensan que yo soy guayaco, oye. Entonces, bueno, y también por lo blanco piensan que soy manaba. Muy bien. Me han dicho muchas cosas en mi vida. Entonces, yo me encuentro con chilenos, mi patria, pero cuando no son cristianos no hay ese cariño, ¿me comprende? Ahora, qué lindo cuando encuentro con un chileno cristiano. Eso sí, ya, espectacular. Muy bien. Entonces, hay un texto maravilloso en Efesios que dice que los creyentes estamos unidos. Tenemos un Padre, tenemos una esperanza y habla de un bautismo. ¿Pero a qué bautismo se refiere? ¿Yo estoy unido a ustedes por mi bautismo en agua? ¿O estoy unido a ustedes porque el Espíritu Santo me bautizó en Cristo? Entonces, ese único bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que me une a mis hermanos, no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal. Una señal indica algo. Eso que indica es lo importante. Por ejemplo, cuando usted va a la ciudad de Riobamba y está buscando una calle, la calle, ¿qué calle hay? ¿Ah? La calle Boyacá, ¿no es cierto? ¿Boyacá o Boyacá? No importa. La calle Boyacá. Ya, yo quiero llegar a la calle Boyacá. Entonces yo voy mirando y de repente veo el letrero que dice Boyacá. ¿No tenía otro nombre? Sí, es que a ella le gusta la calle Boyacá. Para los que están mirando del extranjero, Boyacá es algo de aquí del Ecuador. Hay almacenes Boyacá. ¿Qué es lo que es Boyacá? ¿Un sector? Sí, pero ¿por qué viene el nombre? Bueno, Boyacá es un nombre, ¿no? Bueno, la calle Valencia, acá
cambiamos la calle porque estaban haciendo movilidad. La calle Valencia, ¿ya? La calle Chile, ¿ya? La calle Chile, porque también hay la calle Chile, ¿ya? Yo que soy chileno digo, ¿dónde está la calle Chile? En la calle Chile hay un local que quiero ir, una panadería. Esa panadería que me gusta a mí, ¿no? No voy a decir el nombre porque no voy a hacer publicidad. Si yo quiero ir a esa panadería, pero está en la calle Chile. Yo voy mirando, y encuentro el letrero que dice Chile. ¡Ay! Llegué al letrero. Me saco foto con el letrero, me saco una selfie. ¿Le importa el letrero? No, lo que importa es que me indica que ahí está la calle. Entonces, ahí está la calle Chile, la calle. Ah, muy bien. Ahí está la panadería. Porque me encanta el pan a mí. Lo importante, la señal es importante, pero por lo que me indica. El bautismo en agua es importante no por el sacramento en sí, sino por lo que indica. Indica, da una verdad de que yo ya estoy unido a Cristo. ¿Me comprendo? De que yo confieso a Cristo también. Dice la palabra en Romanos 6, versículo 3 al 5. Encuéntrenle por favor. Dice Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ojo, leámoslo de otra manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es un acto espiritual. El acto físico del bautismo puede mojar mi cuerpo, o por así decirlo, lavar mi exterior, pero lo que el hombre necesita es una transformación del interior. Y eso solamente puede hacerlo el Espíritu del Señor. Entonces, aquí dice que el creyente es unido a Cristo cuando Dios obra y por el arrepentimiento y la fe, el creyente es unido a Cristo. Y como Cristo murió, el creyente muere en la vida antigua y resucita en la vida nueva. De eso es señal el bautismo. Por eso nosotros como iglesia creemos, si creemos, ¿no es cierto?, que la persona debe ser bautizada, sumergida en el agua y luego salir. ¿Ustedes han visto un bautismo de esa manera alguna vez? Yo sé que sí, pero ¿ustedes han visto un bautismo así? ¿No? No, lástima que no está mi hija porque siempre hago una demostración con ella. Pero ¿algún voluntario que quiera venir acá para dar una explicación de cómo se hace el bautismo? Especialmente que sea pequeño porque no tengo tanta fuerza aquí. A ver, o joven, joven ojalá, joven, ¿sí? ¿Tú? ¿Ya que estás? ¿Sí? ¿Quieres venir? Muy bien. Por eso que nosotros consideramos que la persona debe ser bautizada de esta manera. Cuando yo te indique, tú te vas a poner tieso así. Y te vas a ir para atrás cuando yo te indique, no te vas a mover porque si no te puedes caer. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es tu nombre? Rafael. Nosotros vamos a un río o a un lugar, a una piscina, donde hay agua suficiente para sumergir a la persona. Y decimos, ¿cuál es tu nombre? Rafael. Muy bien. Rafael, ¿tú crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Que Él vino y murió y resucitó para perdonar tus pecados? Sí. Entonces, ponte la manita en la nariz. Tápate para que no te entre agua a la nariz. Entonces yo te bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y después sale del agua. Bueno, en el agua es más fácil porque la persona pesa menos. Gracias, chiquillo. Dios te bendiga. Entonces, nosotros en el bautismo queremos reflejar esa verdad. Que la persona es sumergida en el agua, así como murió con Cristo. Y sale del agua, así como Dios le dio vida nueva. Pero eso no se produce en el bautismo. El bautismo es una señal. ¿Ok? Entonces, también es una confesión pública de la fe. Porque el bautismo es un acto público, donde otros ven que yo me identifico con Cristo. Hermanos, el bautismo no es una identificación con la iglesia evangélica. Eso es lo que cree la iglesia católica. Cree que más que para que tú seas salvo por Cristo, ellos enseñan que tú debes ser salvo por la iglesia. Y tú perteneces a la iglesia cuando te bautizas. La palabra de Dios dice no, es Cristo el que te salva. Y tienes que creer en Él con arrepentimiento. Y el bautismo es una señal de que tú ya estás unido a Cristo. Y por eso tú confiesas tu fe
que tú ya perteneces a Cristo, que tú ya vives para Él, que tú le reconoces como el Señor. ¿Me comprende? El bautismo no es identificarte con la iglesia evangélica. El bautismo es identificarte con Cristo. Tú reconoces a Cristo, que Cristo es el que te salva. Hermano, yo quiero terminar con una palabra final. Aquí tenemos una decisión que tomar en caso de que algunos tengan alguna duda. Y la decisión es que nosotros debemos obediencia a la palabra de Dios y no a los mandamientos de hombres. ¿A quién le debemos obediencia? ¿Saben lo que pasaba cuando vino el Señor? Siempre el pueblo de Dios tiene que volver a la Escritura. Porque siempre el pueblo de Dios tiene la tendencia a desviarse. Por eso Dios nos dejó su palabra, para volver a ella una y otra vez. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, se encontró con un problema. Que los judíos habían tomado la palabra, los mandamientos, y ellos los habían interpretado, y esa interpretación había llegado a ser más valiosa que la Biblia misma. Por ejemplo, en una ocasión el Señor Jesucristo le criticaron porque Él estaba con los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Los judíos habían dicho, no, en el día de reposo no hay que hacer nada. Y el Señor estaba trabajando literalmente porque estaban recogiendo espigas para luego molerlas, hacer harina y comer. En otra ocasión el Señor hizo un milagro en el día de reposo, ayudó a alguien. Y los judíos se enojaron. Pero Él le dijo claramente que el mandamiento de Dios no consistía en eso. El mandamiento del día de reposo no consistía en no hacer nada al día de reposo. Consistía en que ese día Dios nos dio como un regalo para que nosotros podamos descansar tranquilamente y dedicarnos a Él. Pero si obviamente había algo que hacer, como alimentarse, como el mismo Señor dijo, dar de comer a los animales, o ayudar al prójimo, u otras cosas, hay que hacerlo, porque el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es como cuando dicen, trabajamos para vivir, no vivir para trabajar. El día de reposo fue hecho para el hombre, para servir al hombre, no el hombre para ser un esclavo del día de reposo. Eso es lo que ellos hicieron. Y el Señor, entre muchas otras cosas más, entre muchas más. Y el Señor en una ocasión les dice a ellos, Mateo 7, del 6 al 8, por favor, veámoslo y con este finalizamos. El Señor Jesucristo, por esta y muchas otras razones, habla con ellos y les dice así, busquen ahí Mateo 7, versículos 6 al 8. Mateo 7, de 6 al 8. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Amén. ¿Qué dice el Señor aquí? Respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Marcos 7. Ay, perdón, mil disculpas. Marcos 7, sí, gracias, perdón. Perdón, Marcos 7, versículos 6 al 8, sí. Marcos 7, del 6 al 8. Perdón, I'm sorry. Muy bien. ¿Ya lo encontró ahí? Ok. ¿Ya? Siempre voy a acordar de la hermana Boyacá. En la calle. Es muy bien. Voy acá. Voy a la calle, voy acá, acá voy. Es como ese restaurante, aquí me quedo. Sí, voy acá, sí, seguro. Ok, muy bien. Entonces, Marcos 7, de 6 al 8. Respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, del lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y así otras cosas muchas semejantes. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la interpretación de los hombres. Hay ciertas doctrinas que gracias a Dios, toda la historia de la iglesia se ha mantenido. Aunque la iglesia se desvió, Dios levanta hombres para que vuelvan a la doctrina.
Porque Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que para que nosotros no nos desviamos, y si nos desviamos volvamos a regresar, nos dio su palabra. Ahora tenemos dispositivos, ¿no? Lo tenemos en tablet, en computadora, en celulares. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos que volver a ella. Ella es la autoridad. Ella dice lo que debemos hacer. ¿Y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos los que confiesan a Jesucristo como el Señor, ellos deben ser los que deben ser bautizados. ¿Has confesado que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Te has arrepentido y has creído en Él? Entonces tú debes dar el paso del bautismo. Tú y tus hijos, ora por ellos. Bendito el Señor, que hay la promesa de que ellos un día también llegarán a creer. Y cuando ellos crean en el Señor, ellos darán el paso maravilloso de confesar que ellos también están unidos a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Una cosa es lo que dice la iglesia y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién vamos a obedecer? Tenemos que obedecer a la palabra de Dios antes que los mandamientos de los hombres.